Buenos días compañeros, buenos días profesora. Los integrantes de este grupo somos Cristian Mancheno y Byron Íñiguez y el tema que nos tocó es de base de datos. La base de datos son una colección de información de cualquier tipo perteneciente a un mismo contexto y almacenado sistemáticamente para su posterior uso. La base de datos facilita el almacenamiento de grandes cantidades de información, la recuperación rápida y flexible de la información, la organización y reorganización de la información, la impresión y distribución de información en varias formas. El programa de base de datos es una herramienta de software para organizar el almacenamiento y la recuperación de esa información. Base de datos de recursos humanos con varias vistas. Una sola base de datos nos muestra muchos puntos de vista y de acuerdo al analizar el siguiente gráfico podemos determinar que existen dos tipos de vistas. En este caso se puede observar una vista de interés para un especialista de beneficios, otra de interés para un miembro del departamento de nómina de la compañía. La información tiene que ser administrada en una sola base de datos para que sea mejor administrada y llevada con más facilidad. El DBMS y los problemas del entorno de archivos. Es un conjunto de programas que se encargan de manejar la creación y todos los accesorios de las bases de datos. El DBMS reduce la redundancia e inconsistencia de los datos al minimizar los archivos aislados en los que se repiten los mismos datos. La redundancia se da cuando dos datos son los mismos o se repiten los datos. El DBMS desacopla los programas y los datos, con lo cual estos últimos se pueden independizar. Ayuda a controlar la redundancia de los datos, pero no los elimina. El DBMS permite a la organización administrar los datos, su uso, su seguridad en forma central. El acceso y la disponibilidad de la información serán mayores a la vez que se reducirán los costos de desarrollo y mantenimiento de los programas. Los usuarios pueden realizar consultas hot-dog. Las consultas hot-dog son consultas especialistas que principalmente se enfocan en un solo problema, no más en varios. DBMS y sus modelos. Existen cinco modelos de DBMS que son modelo jerárquico, modelo de red, modelo relacional, modelo deductivo y el modelo de orientación a objetos. El modelo jerárquico. Los datos se organizan jerárquicamente mediante un árbol invertido. Este modelo utiliza punteros para navegar por los datos almacenados. Fue el primer modelo DBMS. El modelo de red. Al igual que los modelos jerárquicos, este modelo utiliza punteros los datos almacenados. Sin embargo, no necesariamente utiliza una estructura de árbol invertido. El modelo relacional. Los datos se almacenan en tablas de dos dimensiones, filas y columnas. Los datos se manipulan según la teoría relacional de matemáticas. El modelo deductivo. Los datos se presentan como una tabla, pero se manipulan mediante cálculos de predicados. El modelo de orientación a objetos. Los datos se almacenan como objetos que son estructuras denominadas clases. Se muestran los datos que contienen, los campos son instancias de estas clases. DBMS relacional. Es el tipo más popular de DBMS en la actualidad para las PCs, así como para computadoras más grandes y mainframes es el DBMS relacional. Mainframes básicamente son utilizadas por los bancos. Los mainframes son computadoras centrales que almacenan mucha información, más que la normal. La base de datos relacional representan los datos como tablas bidimensionales a las cuales se pueden hacer referencia como si fueran archivos. Cada tabla contiene datos sobre su entidad y sus atributos. Existe una clasificación para las siguientes computadoras que utilizan los sistemas. Por ejemplo, una computadora de escritorio utiliza un sistema Microsoft Access, que es un DBMS relacional.
y para grandes mainframes se utilizan DB2, Oracle Database y Microsoft SQL Service. El MySQL es un popular DBMS de código fuente abierto. El Oracle Database Lite es un DBMS para pequeños dispositivos de cómputo portátil. La base de datos relacional de información sobre proveedores y piezas. En las dos tablas podemos observar que existe información sobre proveedores y piezas. Y en el ejemplo de las tablas de proveedores y piezas, la base de datos tiene una tabla separada, una para los proveedores y otra para las piezas, y cada tabla consiste en una cuadrícula de columnas y filas de datos. Cada elemento individual de datos almacena como un campo separado y representa un atributo: nombre, calle, ciudad, estado y código postal. Los campos en una base de datos relacionales también se llaman columnas. Las filas se conocen como registros. El campo clave identifica cada registro en forma única, de modo que ese registro se pueda recuperar, actualizar u ordenar. El campo clave es el identificador para toda la información en cualquier fila de la tabla, y su clave primaria no puede ser duplicada. Operaciones de un DBMS relacional. Las tablas de datos de bases relacionadas se pueden combinar con facilidad para ofrecer los datos requeridos por los usuarios, siempre y cuando dos tablas cualquiera compartan un elemento o dato en común. Aquí podemos observar dos tablas en la parte superior, una que es de piezas y otra que es de proveedores, y una tabla en la parte inferior que es una tabla relacionada entre estas dos. Como podemos ver, el número de proveedor se repite en las dos tablas de arriba, este siendo el elemento en común para poder relacionar las dos tablas. En una base de datos relacional se utiliza tres operaciones básicas. Seleccionar. Crea un subconjunto que consiste en todos los registros del archivo que cumplan con los criterios establecidos. Unir. Combina tablas relacionadas para proveer al usuario más información de las que se encuentran en las tablas individuales. Proyectar. Crea un subconjunto que contiene columnas en una tabla, con lo cual el usuario puede crear nuevas tablas. DBMS orientado a objetos. Almacena los datos y procedimientos que actúan sobre esos datos como objetos, que se pueden compartir y recuperar de manera automática. Estos han ganado popularidad debido a que se pueden manejar diversos componentes de multimedia, como el JAVAC, el APES. Estas por lo general se utilizan para información de las páginas web. DBMS de objetos relacionados. Híbridos que ofrecen las capacidades de sistemas de DBMS, tanto orientado como objetos relacionales. Base de datos en las nubes. Los proveedores de computación en las nubes ofrecen servicios de administración de base de datos, pero no son tan efectivas ni eficientes como las que poseen las empresas en sí. En conclusión, podemos decir que diferentes tipos de computadoras, como entre las más pequeñas hasta las más grandes, que son las mainframe, necesitan una base de datos y principalmente programas. Una base de datos es de gran ayuda no solo para los empresarios, sino también para llevar un registro de actividades y poder tomar mejores decisiones. Además de que estas bases de datos nos ayudan con mucha información que puede ser necesaria en cualquier momento para la toma de decisiones, y tener en cuenta y tener de manera ordenada los tipos de procesos que queramos hacer. En este caso podría ser para inventarios o para otro tipo de procesos que necesite la empresa. Gracias.